Seguramente han escuchado su nombre mil veces, el Fondo Monetario Internacional. Siempre aparece cuando hay una crisis económica. Y bueno, la cosa es que para algunos es como el héroe de la película, pero para otros es el villano. Hoy vamos a desentrañar qué es en realidad, cómo funciona y sobre todo por qué su ayuda es tan controversial. La imagen que casi siempre nos venden es esta. El FMI es el bombero de la economía mundial. Imaginen la escena. Las finanzas de un país están en llamas, a punto del colapso total, y de repente llega el FMI con una manguera gigante, soltando miles de millones de dólares para, apagar el incendio. Pero claro, aquí es donde la historia se complica. Porque, ¿qué pasa si para apagar ese fuego, el bombero termina inundando toda la casa? Y es que la ayuda del FMI, nunca es gratis. Viene con una lista de condiciones. Y a veces, esas condiciones son tan duras, tan devastadoras como la crisis misma. Hablamos de recortes sociales, de pérdida de control sobre la propia economía. Un precio muy, muy alto. Muy bien. Entonces, para entender toda esta controversia, primero hay que conocer bien al personaje principal. ¿Qué es exactamente el Fondo Monetario Internacional? Vamos a desmenuzarlo. A ver, lo primero que hay que entender es que el FMI no es un banco como los que conocemos. No busca hacer negocio. Es más bien como una especie de cooperativa mundial, formada por 190 países. Su chamba principal, su razón de ser, es mantener estable todo el sistema financiero global. O sea, asegurarse de que la casa no se venga abajo y que el dinero y el comercio sigan moviéndose entre países. Y para hacer esa chamba tiene básicamente 3 roles. Primero, es como el doctor de la economía. Cada año le hace un chequeo a los países miembros para ver cómo andan sus finanzas. Luego, se encarga de la capacitación, que es enseñarles a los gobiernos a manejar mejor sus economías. Y finalmente, su papel más conocido, el de prestamista, que entra en acción cuando un país necesita ayuda financiera urgente en medio de una crisis. Ahora, lo interesante es cómo hace todo esto. El FMI no juega con dinero normal, por así decirlo. Tiene su propia caja de herramientas financieras, y una de ellas es bastante especial. Entenderla es clave para entender de dónde viene su poder. Y aquí está su herramienta estrella, los derechos especiales de giro, o DEG. Ojo, esto no es dinero que uno pueda usar para ir a comprar algo. Pensemos en ello más bien como un oro digital. Es un activo de reserva internacional que los países usan, entre ellos, principalmente sus bancos centrales, para respaldar sus propias monedas y darle más solidez a sus finanzas. ¿Y el valor de este oro digital de los DSG de dónde sale? Pues de una canasta de las monedas más fuertes del planeta. Y aquí, como podemos ver, la cosa está clara. El dólar estadounidense tiene un peso enorme, más del 40%. Esto ya nos va dando una idea bastante clara de quién tiene más voz y voto en las decisiones del fondo, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sale toda la lana para los préstamos y para operar? Pues de sus propios miembros. Cada uno de los 190 países pone una cuota, que depende de qué tan grande y poderosa es su economía. Si eres una economía gigante, pones más. Si eres más pequeña, pones menos. Simple, ¿no? Pero aquí viene el truco. Esa cuota no es solo dinero. La cuota también define cuánto pesa tu voto. Y esto es fundamental para entender al FMI. Estados Unidos, al ser la economía más grande, tiene la cuota más alta, casi un 17%. Y como las decisiones más importantes necesitan una mayoría del 85% para pasar, pues hagan las cuentas. En la práctica, esto le da a Estados Unidos un poder de veto. Nada grande se decide si no están de acuerdo. Así de simple. Ok, ya vimos cómo funciona. Ahora veamos quiénes son sus clientes más frecuentes. ¿Qué países son los que más han tenido que tocar la puerta del fondo para pedir ayuda? Y bueno, el gráfico habla por sí solo. Hay un nombre que resalta, y por mucho: Argentina. La relación de Argentina con el FMI es, para no entrar en detalles, una historia larguísima y súper complicada. Casi una novela. Y luego tenemos a Egipto y Ucrania, cada uno con situaciones de crisis muy específicas que los llevaron a convertirse en grandes deudores. El caso de Ucrania, de hecho, marcó un antes y un después. Por regla general, el FMI no le presta dinero a países que están en medio de una guerra. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre excepcionalmente alta. Es una apuesta demasiado riesgosa. Pero con Ucrania hicieron una excepción. Cambiaron sus propias reglas para poder prestarle. Esto nos deja ver que a veces la geopolítica puede pesar más que las propias normas financieras del fondo. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Un préstamo del FMI puede ser un salvavidas, sí, pero ese salvavidas viene con un costo, y un costo muy alto. Las reglas del juego son durísimas. Hay que tener claro que el FMI siempre cobra primero. Es lo que se llama un acreedor preferencial. Entonces, si un país no paga, las cosas se ponen feas. Y rápido. Primero te cortan el flujo de dinero. Luego empieza la presión diplomática. Después te pueden quitar tu derecho a voto en el fondo.
Y ya en el caso más extremo, te pueden expulsar, y ser expulsado es básicamente quedar aislado del sistema financiero mundial. Una catástrofe. Y esta es quizá la parte más famosa y más criticada de todas, la letra chiquita del contrato. A cambio del dinero, el FMI te pide que hagas reformas estructurales, una palabra elegante para lo que casi todo el mundo conoce como austeridad. Y esta receta casi siempre es la misma: recortar el gasto público, reformar las pensiones, cambiar leyes de trabajo, privatizar empresas del Estado, en fin, liberalizar la economía. Estas son las famosas recetas que generan tantísimo descontento social. Todo esto nos regresa a la pregunta con la que empezamos. Con todo esto en la mesa, ¿qué es el FMI? ¿El héroe o el villano de la historia? La verdad es que tiene dos caras. Por un lado está el bombero, el que llega como prestamista de última instancia para evitar que todo se derrumbe, el que estabiliza el sistema. Pero por el otro lado está el diluvio, las duras políticas de austeridad que impone, la pérdida de soberanía para el país que recibe el préstamo y las soluciones de talla única que no siempre funcionan y que pueden incluso hacer más profunda la pobreza. Es, como decíamos al principio, el bombero que apaga el fuego, pero a veces a costa de inundar la casa. Al final, la pregunta sigue en el aire. ¿Es el FMI un mal necesario? ¿Un pilar esencial para que la economía global no se caiga a pedazos? ¿O es ya una reliquia, una institución que sigue aplicando recetas viejas y dolorosas a un mundo que ha cambiado por completo? Quizá la respuesta a esa pregunta depende y mucho de si eres quien da el dinero o quien lo recibe.